Y como lo hicimos la semana pasada, pues si está teniendo problemas y no está muy rodeado de personas a su alrededor, pues ya sabe qué es lo que tiene o que puede hacer. Filipenses capítulo 4 puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Y vamos a estar leyendo desde el versículo pues 1 hasta el versículo 3. Tres versículos, vamos a estar meditando en dos, pero vamos a leer tres versículos para agarrar un poco el contexto, la idea de lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Por tanto, hermanos míos, amados, queridos, mi gozo, mi corona, estad firmes en nuestro Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo modo de pensar en nuestro Señor. Te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayudes, porque ellas trabajan junto conmigo en el Evangelio con Clemente y con mis demás asistentes, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Puede tomar asiento. He decidido, digamos, dentro de esta estudio expositivo, versículo por versículo, poder llamar a este capítulo o esta primera parte, por lo menos del versículo 1 hasta el versículo 9, estabilidad espiritual. Y hoy el subtema que podemos encontrar allí es exhortación a la armonía. Para mantenernos firmes en esa estabilidad espiritual que comenzamos a reflexionar a la semana pasada, Pablo dijo que teníamos que estar firmes. En el versículo 1 nos dice estar firmes, es decir, que pues no nos movamos, no perdamos el terreno que habíamos ganado, no retroceder, no dar ventaja al enemigo. No es cuestión de estar durmiendo, sino estar despierto, teniendo claro que estamos en territorio enemigo y, y, y que nos pueden atacar en cualquier momento. Esto es fundamental para la estabilidad espiritual, la firmeza. Yo creo que, o entiendo a través de la escritura, que en esa búsqueda de esa estabilidad espiritual, también depende en cierta manera, o digamos no depende, sino ayuda mucho con quién me estoy asociando, las asociaciones con las que estoy teniendo. Y eso es parte fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Poder nosotros tener o pertenecer a una iglesia donde como hermanos en Cristo nos sostenemos unos a otros, donde tenemos una responsabilidad mutua de apoyarnos, de levantarnos, de restaurarnos cuando hemos caído. Y Pablo ahora en el versículo 2 claramente presenta una exhortación más, y es la exhortación a la armonía. Armonía. Pablo nos exhorta a la armonía y dice el versículo 2 una vez más: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo modo de pensar en nuestro Señor. Permíteme hacerle una pregunta. Si su nombre pasara a la historia en esta congregación, ¿cómo le gustaría ser recordado? Si su nombre pasara a la historia en esta congregación, la iglesia local, si usted es de otra congregación, pues en su congregación, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Con amor, dice la hermana.
En este versículo nos encontramos con dos mujeres que pasaron a la historia por la diferencia que tuvieron entre ellas. Y a veces, lo soy honesto, cuando uno encuentra o tiene la oportunidad de reflexionar sobre este versículo en particular, yo a veces digo, bueno, qué hermoso sería de que toda la iglesia local, el Calvario, ese día pudiera estar presente. Pero desafortunadamente no se puede. Pero pasaron a la historia por la diferencia que había entre ellas. Y viene una cosa, a pesar de que el mismo apóstol Pablo dice que fueron útiles, que trabajaron con él, el versículo 3 lo dice, pero aquí en este momento Pablo está llamando la atención de ellas porque había una circunstancia, una desavenencia que tenían entre ellas que no había sido arreglado. Pastor, ¿cuál es la naturaleza del problema? Pues yo no lo sé. Cualquier cosa que diga yo ahí ya es mera especulación. Yo qué sé qué problema. No hay registro claro de cuál es el problema que ellos presentan. Yo leía un comentarista, a William Henderson, que decía, algunos dicen que eso era un prototipo de Israel y de Israel y de los gentiles. Y él decía, pura mentira, pura especulación que no tiene sustento bíblico. O sea, había una dificultad entre estas dos mujeres, ¿cuál no sabemos? Nadie sabe por qué lo tuvieron, pero una cosa sí sabemos, que el problema parece ser, ahorita estamos todos muy relacionados con las curvas, ¿no? Ahorita hablamos del COVID, ¿no? Parece ser que la curva del conflicto iba, ¿qué? Iba subiendo. Iba subiendo al punto de que tuvieron que ser mencionadas por nombre propio. Evodia y Síntique, por favor, arreglen el conflicto que ustedes tienen. Usted se imagina por un momento, ahora póngase por un momento, de que yo estuviera predicando y estuviera hablando de un tema en particular y luego nombrara a dos personas por nombre propio y decirle, ustedes dos, Sutano y Mengano, que están en semejante problema, es mejor que lo arreglen delante de toda la congregación. ¿Cuál sería la reacción suya o de esa persona que hoy aquí, no sé, bueno, hoy no, pero un domingo, ¿no? Con 100 y pico personas le dijeran, Sutano y Mengano, arreglen ese problema que ustedes dos tienen? Mire, yo lo soy honesto. Yo creo que sería la última vez que vería a esa persona y su familia en esta congregación. Si eso pasara. O sea, si los mencionara por nombre. Sería la última vez que viera yo a esa persona y a su familia en esta congregación. Yo estaba pensando hacer un ejemplo y decir dos nombres en particular que yo sé que se llevan bien y que no tienen problema, pero dije, no, mejor no los digo porque conociendo a las personas empieza la suspicacia. ¿Y por qué los habrá mencionado? Hay algo por ahí, esos que deben tener un problema, aunque uno cree que se llevan. Entonces dije, mejor no lo hagamos para evitar dolores de cabeza. Entonces se podría imaginar qué habrá pasado por la mente de Evodia y Síntique cuando las mencionaron así, sin anestesia, como decimos, delante de toda la congregación. Ruego a Evodia y a Síntique que arreglen el problema. Yo imagino a los demás diciendo, otros tratando de mirarla de reojo, así como que, es que quiero mirarla, pero me da como vergüenza, ¿no? Otros, por fin alguien dijo algo, hombre, alguien tenía que decir algo. Otros habrán dicho, ¿quién le habrá ido con el chisme a Pablo? Sí, ¿cómo sabe Pablo eso? Es que nos falta el chismoso. Pablo está preso en Roma y ya sabe que estas dos andan del chongo. Otros con nuestra mentalidad hoy decían, uy, no, pero el Pablo, ¿por qué tuvo que haber dicho eso? Pobres hermanas, Pablo exageró. No debe haber dicho eso, porque hay de todo. Ahora, ¿por qué Pablo menciona a estas hermanas? Mire, posiblemente, creo yo, no, que ya habían tratado por muchas maneras. Y como
no había reacción, quizás una exhortación pública podría servir de motivación a estas hermanas para que arreglaran el problema. Ahora, Pablo tampoco era que estaba haciendo nada del otro mundo. Si usted lee Mateo 18, en Mateo 18 se habla de eso. O sea, si usted tiene un problema con algún hermano, entonces hable el problema con el hermano. Si el hermano no se compone, traiga un testigo. Y si, no hay y si después el testigo no se compone, pues llévenlo a la iglesia. Yo sé que Pablo no estaba diciendo nada del otro mundo. El problema es que a veces no estamos tan acostumbrados a escuchar ese tipo de exhortaciones y a veces uno por deseo de no ofender, prefiere uno no llegar prefiere uno no obedecer, vamos a usar la palabra correcta, prefiere uno no obedecer la palabra de Dios. Y deberíamos bien preferir obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra ruego, que sean de un mismo sentir, no es nueva en esta epístola. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, búsquelo rápidamente. Pablo ya había hablado de esto, creo en el versículo 27 también ya lo mencionamos. Pero dice el versículo 2, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, un amor, un alma y un mismo sentir. Ahora recuerde que esta carta fue leída, o este versículo 2 fue leído algunos minutos atrás. Seguro que estas hermanas lo escucharon, pero posiblemente la reacción de ellas es como la reacción de muchos de nosotros cuando escuchamos alguna exhortación. Eso no es para mí. Lástima que no vino el hermanito que se sienta siempre en esa silla, porque era exacto para él. Pablo pudo pensar, bueno, yo creo que ya las hermanas entendieron el mensaje. Ya dije públicamente, hermanos, todos como iglesia tenemos que tener una misma forma de pensar. Dejémoslo así. No, Pablo dice, no. Voy a ir directo al grano. Capítulo 4, Pablo les dice, la exhortación general de la iglesia también es una exhortación personal y específica, Evodia y Síntique. Ahora, algo que yo noto aquí es que el apóstol Pablo no toma partido. Y pastor, ¿usted cómo sabe que no está tomando partido? Porque en el original, interesante, ¿no? Cuando usted busca, él dice, en el original dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir. O sea, a las dos les dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Porque si hubiera dicho ruego a Evodia y a Síntique, lo hubiera dicho, bueno, ahí dice ruego a Evodia, ¿a Síntique? Lo que pasa es que Pedro está con Síntique. O si hubiera dicho ruego a Síntique y Evodia, no, Pablo en el original dice ruego. A las dos les ruego que tengan la misma mente, a las dos les ruego que tengan la misma forma de pensar en cualquiera que sea la situación que están experimentando en el problema que tienen. Ahora, hermano, para tener el mismo pensar, borremos la curva, para tener el mismo, a ver, pongámoslo aquí, mismo pensar, hay varias cosas que se requieren, pero pues yo voy a sintetizarlo, digamos, en dos. Pablo dice, ruego que tengan un mismo sentir, pero para que se pase, tiene que haber primeramente humildad y tiene que haber, digamos, bueno, pongámosle, a ver, sacrificio, pues pongámosle sacrificio. Yo lo pongo aquí sacrificio, porque, aunque yo tengo aquí en mis notas, entrega sacrificial. Se necesita que haya humildad y se necesita que haya una entrega sacrificial, el uno por el otro. Pongámosle pues aquí, el uno por el otro entonces, sí, el uno por el otro.
Tiene que haber humildad y tiene que haber una entrega sacrificial el uno por el otro. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que hay discordia entre dos hermanos, no necesariamente debemos acusar a la otra parte, sino que tenemos que tener actos de humildad. ¿Qué sería para usted actos de humildad en una discordia entre hermanos? Va a haber alguien que lo diga mientras me acomodo aquí. Reconocer su falta, dice el hermano Jeremías. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir que serían actos de humildad, aparte de reconocer la falta? Pedir perdón. Pedir perdón y al mismo tiempo también ¿qué? Perdonar. Esos son actos de humildad, ¿no? Un acto de humildad también a veces es rendir ¿qué? Tener la capacidad de rendir ¿qué? Mis derechos muchas veces. O no querer tener yo a veces la razón, porque a veces en los conflictos lo que pasa es que como todos quieren tener la razón, todos quieren mi verdad, entonces eso incrementa más la cosa. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que en esa área en particular, Pablo le dice, hombre, ustedes tienen que dejar de ser tan obstinadas o tan cabezadura. Por eso le dice, sean de un mismo pensar. Otra forma de decirlo es que tienen que ceder. ¿Qué es ceder? Otra vez más, es humildad. Ceder es como, ¿qué es ceder? Otra palabra para ceder rápido. Reconocer, aceptar, otorgar, dejar. ¿Sí? Para ver cómo podemos traducir en inglés, tener que ceder. Give up, allowed, ok, allowed, no sé, allowed qué. Ceder. Otra vez, hermano, esto requiere humildad. Ahora, ella en versículo 3 dice que ellos trabajaran juntos. Pablo dice, ellas trabajaron junto conmigo en el Evangelio. Pablo reconoce que eran cristianas, Pablo reconoce que eran piadosas, que estaban en el camino correcto de santificación, pero que simplemente había una área de su vida que en ese momento le estaban dando rienda suelta a egoísmo y le estaba llevando a tener un conflicto entre ellas dos. Y me podría imaginar yo que quizás estaba tanto incrementándose el problema que estaba comenzando a ¿qué? A afectar a los del lado. Señor, dígame. Y podría ser, aunque creo que no, en lo personal, creo yo que no, me inclinaría mucho a esa parte.
No, pero cuando habla también el Señor ahí también podría aplicar, ¿no? A poder resolver esta situación, digamos, dentro de los términos establecidos por el Señor y podríamos ponernos, digamos, a pues especular mucho cuál podría ser la situación que ellas estaban pasando, pero en realidad es que no hay más de dónde agarrarnos para decir es esto, puede ser eso, alguna postura de cómo interpretar algo, o qué sé yo qué podría haber sido. Y por eso el apóstol Pablo pues lo está llamando a que resuelvan esa situación. Así que podría ser esa, ¿no? Otra podría ser como lo que, digamos, quizás estoy pensando yo, ¿no? Más algo que algún conflicto entre ellas, qué sé yo, que sea, pero cualquiera de los dos, ya sea alguna postura doctrinal o conflicto entre ellas, estaba causando problemas ya no solo entre ellas, sino que estaba extendiéndose al resto de de la congregación. Entonces, de allí la importancia de solucionar esos problemas lo más pronto posible. Y de todas maneras, como veníamos diciendo, Pablo habla de ella, de que ellas han sido mujeres que han trabajado con él firmemente, que son mujeres piadosas, pero que simplemente en una situación en particular estaban dando ¿qué? Ventaja al enemigo y necesitaban ser eh, exhortadas a corregir la situación que estaban viviendo. Y eso también nos debe dejar nosotros claros, ¿no? Que todos estamos propensos en algún momento de nuestra vida, de nuestro ministerio, de pronto entrar en alguna conflicto o alguna desavenencia con algún hermano, ya sea o de pronto por algún tema doctrinal o por alguna situación que hayamos pasado entre nosotros o de pronto por nuestros hijos, qué sé yo, eh, puede pasar, pero que esto nos sirve de ejemplo para no dejar que esa situación se incremente, sino arreglarla lo más pronto que posible. Porque a veces los seres humanos siempre encontramos más fácil escondernos y pensar que el problema es la otra persona. Es más fácil ver la paja en el ojo del otro que ver la viga en nuestro propio ojo. Entonces, yo hay algo que no lo saco de mi mente, que aprendí o que escuché de alguien decirlo y que cada vez que escucho problemas de los hermanos siempre lo recuerdo. Dice, en todo problema mal contado, siempre el culpable es el otro. En todo problema mal contado, siempre el culpable es el otro. Y yo se lo digo porque eh, uno escucha mucho creyentes y siempre, no, y es que él me hizo, pero nunca la persona dice, bueno, es que yo también hice esto. Y cuando uno habla con la otra parte me dice lo mismo, pero todo lo contrario, que el culpable es el otro. Yo leí un libro sobre matrimonio, sobre consejería, que estaba leyendo de matrimonios, y el autor decía que cuando él hablaba con las parejas, él le decía, mire, vea, si en el matrimonio el 99% es culpable tu pareja y tú eres responsable del 1%, él decía, responsabilízate entonces de ese 1%. Porque la verdad, hermano, es que el culpable no es uno solo. Siempre los dos tenemos algo que ver en la situación que estamos pasando. Yo me pregunto, yo preguntaba aquí en esto. Entonces Pablo, pensando en esto, trata con esa actitud humanista o respuesta del ser humano y le dice, las trata las dos por igual. Mírense en primero la viga en el ojo de cada uno de ustedes para poder arreglar este problema. Yo pensaba en algo, cuando usted tiene algún problema con algún creyente en la congregación, ¿usted ve al hermano como causante del problema?
¿Es el hermano culpable de todo? ¿Has examinado el problema para ver qué tanto de culpa tienes tú en ese problema? ¿O simplemente tú ya dijiste, no, el problema es la otra persona y de ahí no me bajo yo? Yo creo que como creyentes no podemos llegar a la congregación con la falsa expectativa de que en la iglesia nunca veremos problemas. Claro que sí, veremos problemas y veremos muchos. No podemos llegar a la iglesia o a la congregación con la falsa expectativa de que porque el hermano sirve en una área, porque es que esto no lo escuchamos muy seguido. Ay, es que él sirve en una área. Bueno, pero el hecho de que sirva en una área no significa de que él no vaya a tener desavenencias con otro creyente por alguna razón o por alguna decisión que se tuvo que tomar. Van a ver. Perdón, el hecho de que él trabaje en un área, y con esto no lo estoy defendiendo ni nada por el estilo, pero el hecho de que él trabaje en una área, que sirva en una área, no significa de que todo será Disney, todo lindo, todo hermoso, todo Magic Kingdom. No, no, van a venir dificultades. Y esto no es para excusar a nadie, pero no es para tener esa realidad, ¿no? Hay una charla que a veces comparto yo con los que se van a casar, que le digo, no llegue al matrimonio con falsas expectativas, porque usted lleva al matrimonio con falsas expectativas, cuando se estrelle y se dé cuenta que no es como usted estaba pensando, se desinfla y entonces empiezan los problemas. Que es una falsa expectativa en el matrimonio, que usted dice, cuando me case va a cambiar. Eso es una falsa expectativa. Yo cuando me case ya lo cambio, dice ella. O dice él, yo lo cambio. Bueno, eso es una falsa expectativa. Y cuando entra el matrimonio, a los 3 meses se da cuenta que no pudo cambiarlo, ¡pum!, empiezan los problemas. Entonces aquí tenemos el ejemplo de 2 mujeres colaboradoras de Pablo, cuando la iglesia fue fundada o cuando quizás Pablo estuvo en su última visita, pero que ahora necesitan o están teniendo un conflicto que pues no sabemos cuál es la naturaleza del conflicto que ellos estaban pasando. El punto es que llegó al oído del apóstol Pablo y el apóstol Pablo está tratando de motivarlas a que ellas corrijan este asunto. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí como iglesia? Que no podemos dejar que el conflicto, o no podemos dejar el conflicto como si nada hubiera pasado. Porque da la idea también de que parece ser que ellas tenían el conflicto, pero bueno, ahí está, pero de cuenta que no ha pasado nada. No, sí pasó algo y necesitamos resolverlo sí o sí. Y ahorita le voy a decir algo, digamos, que encontré, donde a veces algunas formas en las cuales la gente resuelve los conflictos, 2 formas antibíblicas y una forma que tiene que ser bíblica en cómo resolverlos. Pablo dice, pido que sean de un mismo sentir. Ahora, ¿qué significa eso? Que todos quería Pablo que se vistieran igual. ¿Quería Pablo que a todos les gustara la misma cosa? ¿Que todos apoyaran el mismo equipo deportivo? No, Pablo no está hablando de eso. Ni Dios tampoco pide que todos le vayamos al mismo equipo, ni nos vistamos igual. Imagino todos nos tuviéramos que vestir igual, o sea, no. Dios lo que está diciendo, Dios nos creó a nosotros todos como individuos diferentes, pero que en medio de la diversidad, en medio de quizás las formas, algunas cosas que a usted le gusten, las prioridades o gustos, que podamos trabajar juntos como iglesia. Eso es lo que Dios demanda aquí, que haya unidad. Cuidar esa unidad que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos aprender a trabajar y vivir con las demás personas de nuestra congregación, aunque en cosas secundarias no pensemos lo mismo. O sea, debemos aprender a trabajar eso. Si usted empieza, bueno, mejor no digamos eso. Por ejemplo, vaya a Romanos 15:7.
Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes recibió Cristo? Bueno, a todo su pueblo. Todos somos distintos, pero a todos nos recibió en la familia de Dios. Así que tenemos que aprender a vivir y trabajar en armonía. Ahora, pensando en armonía, yo pensaba una vez más en el capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, la unidad de la iglesia no está limitada a cultos unidos. La unidad de la iglesia está enfocada, mi hermano, a un frente espiritual para hacerle frente al mundo y sus deseos que se oponen al evangelio. Ahí la iglesia tiene que estar unida igualmente. Que tengamos una misma convicción sobre Cristo, sobre la naturaleza de Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre su regreso. ¿Sabe que cuando hay unidad, la iglesia es preservada de errores? Yo pensaba en esto, pasó algo que pasó aquí hace unos años, que tuvimos un predicador que dio una conferencia de parejas y fue de bendición. Años después decidimos volver a invitar a la persona y pues yo no indagué mucho, yo simplemente dije vamos a invitarlo, pero alguien decidió buscar a la persona en YouTube y gracias a Dios esa persona hizo eso, porque cuando fue a buscar nos dimos cuenta de que estaba enseñando unas cosas medio raras. Entonces al haberlo traído, el haber visto eso, no lo trajimos y nos ahorró grandes problemas en la congregación. Y cuando pensaba en eso, también pensaba una ilustración que es muy fácil. Si usted agarra un lápiz y quiere partir ese lápiz, ¿qué pasa con ese lápiz? Si usted lo quiere partir, ¿es qué? Fácil. Pero si usted agarra 10 lápices y los pone en la mano, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser fácil? No, ya cuesta más. Entonces así debe ser la iglesia. Alinearnos para que cuando el enemigo quiera derribarnos, estamos unidos. Cualquier doctrina, cualquier chisme, cualquier cosa que se quiera levantar, si pensamos lo mismo, no vamos a dar ventaja al enemigo. Ni las cabras van a ganar ventaja. Pero eso solo cuando hay unidad, cuando hay un mismo sentir, cuando hay una misma forma de pensar. Mire, vea el versículo 3. Te ruego también a ti, compañero fiel, que las ayudes. Aquí el apóstol Pablo digo yo que dejaron ganar ventaja al enemigo. Pablo le dice a un tercero que se involucre a ayudar. ¿Quién es el tercero? Pues no sabemos. Pero déjeme decirle algo, hermano, el problema no es que hayan tenido una desaveniencia entre ellos. Ese no era el problema. ¿Cuál cree usted que era el problema? Porque mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas. Pero, ¿cuál cree que era el problema? Bueno, que parece ser que no habían hecho nada para solucionarlo o que todavía seguían en la disputa de la situación que estaban pasando. O parece ser que estaban viviendo como si nada hubiera pasado. Estaban como el comején. ¿Saben lo que es el comején, no? El comején está dentro de la madera por fuera está como si nada estuviera pasando, pero por dentro está agujerado, dice el hermano Jeremías.
Bueno, y a veces vienen algunos creyentes así, está bien, sí, yo no tengo ningún problema con el hermano, pero por dentro están hechos un desorden total, no lo pueden ver ni en pintura. ¿Quién era la persona? Pues no dijimos, no sabemos. Alguien dice que supuestamente era Lucas, otros dicen que podría haber sido Epafrodito. La verdad no sabemos quién es, pero lo único que sabemos de esa persona es que era, según Pablo lo identifica como un ¿qué? Como un compañero, y ese compañero era fiel. Compañero fiel. Y digamos, buscando un poco más sobre esto, significa, ese compañero fiel, significa mismo yugo. ¿Sabes lo que es un yugo? Dos, tres, ahí está. Es como si Pablo dijera, yo me he atado con este yugo, con esta persona, hemos trabajado juntos, hemos corrido juntos, tenemos una misma actitud, ¿no? Como los bueyes que son unidos por el mismo yugo, ellos trabajan juntos, van a la misma dirección, van a la misma velocidad. Entonces en la iglesia local debemos tener esa misma idea, ¿no? Tener esa misma meta, tratar de trabajar juntos en la misma dirección, buscando el objetivo de que Cristo sea glorificado, de que la iglesia crezca. Pero sabe que tristemente pensamos todo lo contrario. Unos salen para arriba y otros salen para abajo. Es decir, unos salen para sus propios intereses personales y otros salen para los intereses del reino de Dios. Entonces necesitamos compañeros fieles, compañeros atados a la misma yunta para alcanzar el objetivo que Jesucristo nos ha puesto como iglesia. Algunos dicen, no, lo que pasa es que ese es mi problema. Y la iglesia no tiene nada que ver con el problema. Bueno, ¿cómo que la iglesia no tiene nada que ver con el problema? Es como la persona que dice, es que soy yo el que estoy bebiendo, soy yo el único, a nadie más le hago daño. Bueno, eso es lo que usted cree, que a nadie más le hace daño. Entonces algunos dicen, no, es que mi problema, la iglesia no tiene por qué meterse, no afecta a más nadie. Muchos de esos problemas se ven reflejados luego en otros, cuando el otro creyente empieza a tomar partido. ¿Qué es tomar partido con el hermano X o el hermano Z? ¿Cómo? ¿Se involucra? ¿Qué dice el hermano Prax? Participante. ¿Qué es tomar partido? Hacerse al lado de él. Bueno, pues entonces yo me hago al lado de este hermano y me hago al otro lado hermano de este hermano. Entonces si este hermano no habla con ese, entonces yo tampoco hablo con ese. Y empiezan a crearse esos partiditos y eso empieza a traer problemas a la congregación. Quizás ahora no se ve mucho porque quizás no se puede saludar uno tanto, pero anteriormente usted podría ver que habían dos hermanos saludándose y llega uno con una sonrisa, ay hermana, Dios la bendiga. Y cuando pasa el otro, Dios la bendiga hermana. O simplemente, Dios la bendiga hermano. Y sale y se va y deja al otro ahí parado. Uy, eso pasa más de lo que usted se imagina. Pero él dice, yo no tengo nada. O los mandan a trabajar y ¿con quién me toca trabajar? No, con el hermano tal. No, yo no quiero hacer nada, no me pueden cambiar. Pero y cuando usted los confronta, dice, no, yo no tengo nada. Bueno, pero no tiene nada porque no quiere trabajar con él. ¿Por qué le va de la mirada? ¿Por qué le va de la sonrisa? Hermanos, cuando hay problemas entre hermanos y no se solucionan, aunque no lo queramos reconocer, eso tiende a extenderse dentro de la congregación, surgen bandos y el hermano comienza a simpatizar con el que más le gusta o el que más le conviene y le damos ventaja al enemigo. Si hay cabra, pues la cabra gana ventaja también. Causa división en la congregación y Dios se pronuncia en cuanto a la división. Y sabe que ese conflicto acarrea otros pecados, otros problemas, como por ejemplo la crítica, actitudes negativas, la venganza,
la amargura, la falta de perdón, el orgullo, entre otros. Y se van acarreando simplemente porque nadie hace nada de la forma bíblica. Pablo sabía que si se arreglan los problemas, lo contrario a la amargura y todo lo demás es que va a haber estabilidad espiritual en la iglesia. Y eso es lo que necesitamos buscar. Y no es cuestión de que, ay, me echo al agua. No, hermano, no es que no lo estoy echando al agua, hermano, estoy cuidando el bienestar de la congregación. A veces nosotros, y eso se lo digo yo porque es que lo he tratado mucho en el tiempo que es la congregación. ¿Y usted por qué no había dicho algo? Es que yo no quería que el hermanito lo regañaran, al hermano lo regañaran. Sí, pero por estar pensando en el hermano ese, dejaste de pensar en el resto de nosotros. Así que no calle. Y no es porque, ay, no. Yo tengo que ir a las personas correspondientes para arreglar este conflicto porque nos va a afectar a todos. Recuerde la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Así que no podemos seguirle la corriente al enemigo que quiere desestabilizar la congregación a través de los conflictos que pueden pasar. Y yo le digo esto a usted con temor y con temblor, con responsabilidad. Debemos estar dispuestos a involucrarnos en la unidad y en la armonía de la iglesia. Hermano, no puede ser que para lo único que sirvamos en la iglesia es para crear más problema y problema y problema. Que lo único que sirve en la iglesia es para buscar al hermanito que está peleando con otro hermanito y en vez de ayudarme, me uno a él para entonces 2 contra 1 atacar más fuerte al otro. Hay que involucrarnos en la unidad, ayudar. Mire, regresando al versículo 3, Pablo confiaba que había en la congregación una persona que podía mediar entre hermanos de una forma madura. Yo le hago esta pregunta, ¿será que tú puedes mediar entre una situación de 2 hermanos sin tomar partido? Porque Pablo aquí dice, te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayudes. O sea, métete allí, ayuda y no tomes partido. Ahora, ¿será que tenemos ese tipo de creyentes aquí en esta congregación donde uno puede decir, bueno, este hermano va a mediar sin tomar partido, va a ayudar? ¿Será que el pastor puede decir tranquilamente, vea usted hermano, vaya usted, póngase de mediador allí, ayude? Ahora, ser mediador no es tarea fácil, ni mucho menos cómoda. O sea, ni fácil ni cómoda, y porque es complicado. Es como cuando un doctor tiene que hacer una cirugía de espalda, o una cirugía al cerebro, o una cirugía a corazón abierto. Hermano, los cortes tienen que ser, son milimétricos. Quizás usted y yo no entendamos mucho lo que es un corte milimétrico, pero tienen que ser, vea, la exactitud precisa, es lo que le quiero decir. O sea, tienen que ser tan exactos. No es como si yo estoy construyendo un edificio y entonces me dicen que es 16 por 16 el espacio y digo, me quedó 16 y una cora. Déjelo ahí que con el chirro lo arreglamos. Con el chirro lo arreglamos. Que quedó un poquitico así medio desnivelado, pastor, ahí el cosa. Déjenle, ahí le ponemos una cosa y luego lo nivelamos. Ahí le ponemos una moneda y eso se nivela. No. Cuando estamos hablando de algo, una cirugía, entonces, es milimétrico. Entonces, mediar no es tarea fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque antes de tratar el problema en sí, mire, antes de tratar el problema en sí, usted tiene que tratar con
Ah, ¿no lo he escrito yo todavía? Bueno, primero tiene que tratar usted con esto. Con el orgullo de cada una de las personas en cuestión. Antes de usted poder pensar en a ver cómo solucionamos esa cuestión de que no, hay que tratar con el orgullo. Porque la persona A tiene la razón, según ella, y la persona B tiene la razón según ella. Los dos tienen la guardia arriba, los guantes bien puestos y los dos están tirando guantes. Es difícil porque muchas veces no hay disposición en ninguno de los dos. Vamos a hablar. ¿Y cuándo? Pues que diga ella o que diga él. Ahí cuando usted quiera, pastor. No, no, ¿cómo que cuando yo quiera? A ver, dígame. Ahí es difícil porque muchas veces la persona A está pensando que el problema es la persona B. Y la persona B me dice, no, pastor, es que el problema es la persona A. Por eso el problema es, solucionar el problema empieza allí, en derribar primero eso. El tercer persona que Pablo menciona aquí es lo mismo que menciona Mateo 18. Llame a un tercero, que haya un testigo sobre la situación. Y Devodia y Sintique debían dejarse ayudar por este hermano mediador, llamémoslo así. Hermano, algo que yo puedo mencionar ahí es que todos necesitamos la ayuda de los demás en cierto momento. Y tenemos que ser humildes para a veces aceptar el consejo y la ayuda de otras personas. Mire, yo he escuchado esto en el tiempo que estoy trabajando como pastor muchas veces. Cuando uno de los cónyuges dice, no necesitamos ayuda de nadie. El matrimonio está cayendo, la confianza de ellos está por el piso, no se pueden ver ni en pintura, no se entienden ni en lo económico ni en ningún área y dicen, no necesitamos ayuda de nadie. Bueno, uno de los cónyuges. El otro llega desesperado, ya sea a decirme a mí o a decirme a mi esposa, y cuando uno pregunta, bueno, juntémonos, ay, no digan nada. Porque es que si se da cuenta que yo le dije, olvídese. Pero él no dice, no es que él dice, o él o ella dice que estamos bien, que no necesitamos ayuda de nadie. Entonces uno de las otras situaciones por eso es difícil, porque el orgullo lo lleva a pensar a usted que usted está bien, que usted no necesita ayuda absolutamente de nadie. Yo me preguntaba, ¿tengo yo esa bendición hoy? De decir, si conflictos no hay problema, aquí tengo como unos 10 o 20 que son buenos para solucionar conflictos. No, yo tengo unos 20 o 30 que son buenos, pero para echarle candela, echarle leña al juego. De eso sí tengo aquí. Son buenos para echarle candela al juego y son buenos también para tapar. O sea, tapemos, no digamos nada, eso déjalo ahí, eso no diga nada. Entonces cuando sale el agua, la cosa, ay, y yo sabía, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Sabe? A veces uno como pastor no se entera de todas las cosas. O cuando llegan los del pastor es porque ya, mira, a mí me han llegado cosas al conocimiento mío un año después de que ha pasado. Un año más o menos, un año, año y medio que ha pasado me llega a mí. Y hasta ahora dicen, y uno pregunta, ¿y usted hizo algo para solucionar? No, pues que usted sabe, uno no dice nada porque pues, es que cómplice, está igual que los policías, eso eres cómplice. Pero si se entera, somos llamados, hermano, a como dice Pablo aquí, a ayudar. Dice, ayúdalas. Te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayude. Ellas necesitan ayuda. Y Pablo tenía la confianza, porque Pablo dijo, bueno, al rato voy y arreglo ese problema. No dijo, tú encárgate de eso. O sea, tiene uno la confianza de que en medio de la crisis tiene hombres y mujeres que pueden sacar la mano y colaborar al pastor. Es que el pastor lo tiene que hacer todo. Mire, si ni Jesucristo lo hizo todo, ¿por qué cree que le hace pensar a usted que yo lo puedo hacer todo? O sea, no pregunto yo. ¿O usted cree que Jesucristo lo hizo todo? No,
él tenía sus discípulos, mandaba que hiciera cosas, él hacía lo que él tenía que hacer. Pablo tenía muchos colaboradores en la obra, es más, aquí menciona varios. Creo que la Reina Valera creo que menciona a Celio, creo que llama. ¿Cómo dice que llama? Clemente, dice. Así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. O sea, Pablo tenía colaboradores. Atrás estudiamos de Epafrodito, de Timoteo, de Tito. Lucas también le colaboró. O sea, Pablo tenía colaboradores. Entonces es un trabajo en equipo como iglesia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, una vez más, Pablo no se desprende del tema que había mencionado minutos atrás, pero también Pablo está claro de que estas hermanas eran verdaderas hermanas, sino que simplemente, pues no, estaban pasando por una situación que necesitaba ser ayudadas. Eso también nos exhorta o nos recuerda que como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos ciertos estándares que debemos obedecer. Hermano, este pasaje me enseña también de que los problemas interpersonales entre los hermanos no se pueden ignorar. Hay que tratarlos. Bueno, yo voy a hablar a mí me ha pasado que digo, no, pues voy a hablar con otra persona, me dice, no, pastor, ya déjelo ahí. Mira, hay tres reacciones básicas de las personas a los conflictos. Dos de ellas son antibíblicas. La primera es el que le gusta quebrantar la paz. Esa es la primera reacción, el que quebranta la paz. ¿Cuál es ese, pastor? Bueno, es el que el que da golpes, el que ataca, el que piensa en la venganza, el chismoso. Arma un desastre total. Me la va a pagar. Entonces luego si tuvo algún problema le echa a la policía. Bueno, somos un desorden total. Está el que falsifica la paz. Este es el que quebranta la paz. Este es el que falsifica la paz. De los dos, el más común es este. Porque el que falsifica la paz son las personas, podemos decirle los escapistas. Ellos niegan que hay un problema, si es que lo hay. Ellos son los que dicen, yo no tengo problema. Él dijo que tenía un problema con ella. Pero qué raro, pastor. Yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Pero si se lo encuentra en la esquina, le da la vuelta. Si se lo encuentra en la puerta de la congregación, espera que entre otro para no entrar, para no saludarlo. Si se lo encuentra en el restaurante, no le habla. Pero esa persona dice, yo estoy bien, yo no tengo nada contra él. Bueno, eso es falsificar la paz. Porque si usted no tiene nada contra esa persona, ¿por qué no la saluda? ¿Por qué si la encuentra en una tienda no lo saluda? Y yo cuando encuentro a los hermanos en la tienda, yo hago lo posible por ir a saludarlos. A veces en broma me les escondo así como para ir a asustarlos, lo que sea. Pero yo encuentro a un hermano en la congregación y yo quiero ir a saludarlo. Pero me cuenta mi hermano de testimonios, me dice, pastor, me vio y se escondió. Él creyó que yo no lo vi, pero yo lo vi cuando se me escondió. Y cuando le pregunto, ¿estamos bien? Me dice, no, yo no tengo nada, estoy bien, hermano. Yo lo amo del Señor, hermano. ¿Qué pasó? Venga. Y le da un abrazo. Los escapistas. Es el tipo de persona que huye de los problemas en lugar de enfrentarlos. Es que yo no quiero tener problemas. No. Hay que resolverlo. Esos son los que se divorcian o los que se van de iglesia. Dicen, me voy de la iglesia porque en la iglesia hay mucho problema y nunca lo resuelven. Pero 2 o 3 años después en una congregación enfrentan el mismo problema. Mira, aquí llegó una persona huyendo de una congregación hace unos años y me dijo, no, que el pastor No, pues bueno. Se metió aquí con nosotros, muy bonito, escoba bien vale muy bien, escoba nueva barre bien, todo muy bonito. Hoy
se fue de aquí. Y cuando yo empiezo a analizar las cosas por las que se fue y lo que me contó la otra iglesia, se repitió la misma historia. Ahora, en ese tiempo, el pastor malo era donde salió. Ahora, ¿quién cree que el pastor es quién es el malo? Yo. Ahora yo soy el pastor malo. ¿Y cómo sé? Bueno, porque fue y se lo dijo a otro pastor y ese pastor me lo contó. Dije yo, bueno, sin yo andar preguntando. Entonces, repite, entonces muchas de las personas que se van de congregaciones por cosas, al tiempo se repite otra vez la misma situación porque el problema muchas veces no eran los demás, el problema es o soy yo. Ahora, ninguna de las dos formas es bíblica. Posiblemente Bodia y Sintique quizás no andaban del chongo, pero posiblemente sí estaban más acomodadas en la segunda postura. No, no ha pasado nada. Pero hermana Evodia y Cinti, que es que le hemos visto que usted, cuando yo estoy aquí y la hermana Cinti que está conmigo, viene y me saluda a mí, a usted no la saluda. No, no, y ellos estamos bien, hermana. Yo creo que son cosas suyas. No, es que, así dicen, es que son cosas suyas, hermana. Usted lo malinterpretó, pero yo estoy bien, yo no tengo nada, usted no se preocupe, hermana. Yo oro por usted todos los días. Yo la amo en el Señor. Mm. Ahora, la respuesta bíblica es que debemos reconocer el problema y enfrentar el problema y arreglarlo. La Biblia dice, no deje que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ahora yo le pregunto a usted y espero que usted lo pueda contestar con honestidad. ¿Será que usted tiene está involucrado en algún problema con una hermana o un hermano hoy en la congregación? Sea honesto. Y no conmigo, o sea, con usted mismo y con Dios. ¿Será que yo estoy involucrado en algún problema con algún hermano? Y yo le digo al hermano que sí, que estoy bien con él, pero la verdad es que no lo quiero, si me lo dan para remedio, prefiero morirme. Bueno, arréglelo. Porque puede ser que hayan tenido alguna desavenencia, es normal, puede pasar. Pero ¿por qué no lo arregla? Piense por un momento. Ahora, piense por un momento, yo que quizás no va a pasar, pero si el apóstol Pablo tuviera que mandar una carta a la iglesia del Calvario, ¿estaría usted preocupado de que de pronto mencionara su nombre, el suyo y el de otra persona que están en problema? ¿Estaría usted preocupado? ¿O estaría usted diciendo, no hay problema, pastor, que mande las cartas que quiera porque yo no tengo ningún problema con ningún hermano? Eso dicen todos. Pero luego cuando el apóstol Pablo escribe, empieza ahí que mire, que Sutano y Mengano arregles en que Sutano y Pengano. Claro, yo le digo esto con toda seguridad. Creo que Pablo no tiene que mandarnos esa carta, porque ya la escribió. La estamos estudiando. Por ejemplo, tome usted el nombre, y yo lo puse, yo sé que las pantallas ahorita aquí no están funcionando, pero quizás los que están en línea lo van a ver. Pero tome usted, y yo lo puse ahí, ruego a, y pongo una línea, y a otra línea, que sean de un mismo sentir, pensando en nuestro Señor. Y en esa línea ponga su nombre y ponga el nombre de la otra persona en la cual usted tiene conflicto. Y si hay más de uno, pues entonces haga la línea más larga y pone sutano, coma, sutano, coma, sutano, coma, sutano, coma, los que sea. Pero Pablo ruega a cada uno de nosotros que si tenemos algún problema con alguno, que es hora de que seamos de un mismo sentir. Usted me puede engañar a mí, pero usted no puede engañar ni a Dios, ni puede engañarse a usted mismo. Y si tiene algún problema con algún creyente de esta congregación, hermano, cuando cierre o salga a este lugar, es mejor que se ponga en acción y hable y arregle ese problema. Si usted es de los que dice, yo no tengo nada, pero no lo quiere saludar, no lo quiere hablar, cuando lo saluda, así, usted tiene algo contra la persona, es mejor que se componga. Porque va a afectar a es que no es el caso suyo. Ay, pastor, es que eso soy solo yo. No, no, no. La amargura esa que tiene usted no la va a empezar a pasar a los demás. Sí, Hebreo lo dice. A ver, ¿cómo es que dice Hebreos? Que no sea que brotando alguna raíz de amargura eh, contagie a los demás o infecte a los demás. Hermano, la amargura se pasa.
Mire, si yo soy amoroso con usted, puede ser que no se pase tan fácil como se pasa la amargura, si empiezo a hablarle de amargura. Pero luego le busco el versículo, no me acordé ahorita. No, yo se lo digo como con seguridad, teniendo como fundamento la palabra de Dios. En la iglesia del Calvario no debe existir por ninguna razón dos hermanos que no se hablen. Perdón, pero no hay justificación bíblica para esto. Que fue que mi hijo se robó a su hija o que su hija se robó a mi hijo. A mí no me interesa si le haya robado al que haya robado. Pero si usted es conocedor de la palabra de Dios, no debe existir. Es que a mi hijo le gusta a su hija y su hija no le gusta y que no lo quiere, que a mí no me importa si lo quiere o no lo quiere. Pero si somos conocedores de la palabra de Dios, no debe existir razón para que no se hablen. Es que me hizo un trabajo y entonces no me pagó a la hora que sea. Pues no importa que no haya pagado, no hay razón, no hay justificación para que no se hablen. Se tiene que arreglar eso bíblicamente. Aquí está, la palabra no lo dice. Que me dijo que me iba a ir a ver y no me fue a ver, no me importa. Que me dijo que le prestara $100 y que me los pagaba en un mes y han pasado 7 años y no me los ha pagado, no importa. No debe existir una razón por la cual el creyente diga, no le voy a hablar más al otro. Otro ejemplo. No me viene ningún otro así rapidito. No debe existir razón, iglesia. Que me dijo que mañana me pagaba, que dentro de 8 días le pagó el plato de comida y no me lo pagó. Y no me lo pagó y ya tiene como 3 meses que no me paga, pastor. No importa, eso no es razón para que no se hable con el hermano. Que me gritó cuando estábamos trabajando, no importa que le hayan gritado. Eso no es razón para decir, ya no nos vamos a hablar. Pues si me gritó, me siento con él cuando estemos ya los dos con la cabeza fría y hablamos sobre el asunto y le digo, hermano, no debe haberme gritado por esto, por esto, por esto y lo otro, lo vamos del Señor, vamos, sigamos para adelante. Fácil. Y así podría darle ejemplos, aquí también toda la noche dándole ejemplos, pero no hay razón. Yo entiendo que puede haber una desaveniencia entre nosotros, que entonces me gritó el hermano en el trabajo y me dijo mal trabajador y yo soy buen trabajador, pero yo me sentí y entonces, pero está bien, pero ya cuando mañana al otro día que se han calmado los aires, que ya comí, que ya me bañé, que ya me refresqué, llego nuevo al trabajo, vengo y hablo con el hermano, venga, hablemos lo que pasó ayer. A mí me pareció que usted es muy injusto conmigo porque me gritó y me dijo esto, esto y lo otro, pero pues déjeme contarle algo que usted no sabía. Y a ver qué no sabía yo. Bueno, lo que pasa es que me acabaron de llamar de mi país y no, lo que sea, cualquier cosa que no sabía. Entonces por eso yo estaba así chico palado, no era que estaba aflojando. Ah, bueno, hermano, uy, ve, ¿sí ve? Y ahí arreglan su desavenencia. Yo entiendo eso. Hasta una semana podría ser mientras, bueno, es que fue el domingo cuando yo entré, pastor, ahí ¿cómo se llama esta cosa? El sanitizer, pues, me lo puso así de mala gana y yo me fui enojada, pastor, y estuve toda la semana que no la querían. Pero bueno, ya los 8 días regresé, ya entendí, hablé con la hermana, mire, o hermano, lo que sea. Pero no podemos vivir, porque no hay evidencia bíblica para que usted diga que en la iglesia podemos vivir así, de esa manera, porque eso enferma a la congregación. Dios no tendrá por inocente al culpable o alguien que cause división en la iglesia. Dios es celoso, Dios se protesta en cuanto a eso y debemos solucionar nuestros problemas bíblicamente. Deje de estar buscando excusas para no hablar con el hermano, para no solucionar el problema con el hermano. Por favor, deje de estar buscando excusas y busque el consejo bíblico. Lo digo una vez más y lo reitero aunque suene monótono. No debe existir ese cuento de que el hermano no me saluda, que el hermano no me habla, que yo no le hablo con él, que si lo veo en la tienda me lo escondo. Si lo veo en el restaurante me lo escondo. No, usted lo que si se le está escondiendo, llámele, diga, hermano, no se esconda, Dios me lo bendiga. Para que le deje ese bendito vicio tan feo. O luego siente y le diga al hermano, me pareció a mí, me dio la impresión a mí de que como que me estaba escondiendo en la tienda. Pero ¿por qué, hermano? Le debo algo, no sé, se avergüenza de ser mi hermano en Cristo, o qué sé yo. Hermano, si ese es tu caso, hay que buscar solución. Porque sabe que a veces esto contagia tanto
que a veces lo triste es que el mundo sabe qué es lo que pasa en la iglesia. Porque los hermanos se van de los impíos a hablar mal del hermano y de los conflictos que hay internos en la congregación. Y es de total vergüenza, hermano, que afuera los del mundo, de las tinieblas, estén gozándose o sepan todos los conflictos que hay aquí en la congregación, en cualquier congregación, simplemente porque no hemos querido arreglar el problema entre nosotros. Algunos no llegan a Cristo por las cosas que han oído afuera de nosotros mismos que pasan aquí. Ahora, con eso estoy diciendo que tenemos que taparle obvio que nos vamos a equivocar, pero o sea, el hecho de que nos equivoquemos nos da autoridad para que nos paremos luego afuera y empecemos a decirle a todo el mundo, miren lo que nos está pasando. No, o sea, lo solucionamos aquí entre nosotros. Pero a veces el mundo sabe qué es lo que pasa afuera. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto, yo me recordé algo que alguien me contó y me debatí entre si lo contaba o no lo contaba. Pero lo voy a contar. No lo cuento, eh, ¿cómo dice la palabra? Para no usar la palabra como orgulloso. No lo cuento como un triunfo, sino como una tristeza y un ejemplo de cosas que pasan hace como unos 10 años. Yo creo que deben ser como unos 10 años o sí, unos 10 o 11 o 9 años más o menos. Un hombre que venía aquí, invitando a otro hombre, le dijo, oiga, ¿por qué no vamos ahí al Calvario donde yo voy? Porque cuando hay eventos, ahí las mujeres se ponen bien bonitas, se arreglan bien. A lo que éste le contestó, bueno, dijo a otra persona, le dijo, ¿yo qué voy a ir por allá? ¿A qué voy a ir yo allá? ¿Para que me van a ver a mi mujer? Bueno, qué tristeza. Que como congregación, o personas que llegan aquí, salgan con esas comentarios que causan daño a los de afuera y a un mismo al lado de la congregación. Bueno, si hay conflictos, si hay situaciones aquí, se tienen que tratar aquí y no extender. Miren lo que dice Proverbios, este último versículo para terminar. Proverbios 17, 14. El que comienza discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Bueno, las contiendas hay que pararlas, es como soltar las aguas, ¿no? Como una represa. Te abre la represa y esas aguas salen como locos. Hermano, las contiendas hay que pararlas. Estas mujeres fueron de bendición para el apóstol Pablo, fueron de bendición para la iglesia de Filipo en algún momento, pero en este momento en particular estaban siendo instrumentos para promover la desarmonía. Hermano, que no sea nuestro caso. Porque mira algo interesante. A pesar de que fueron buenas mujeres, apoyaron al apóstol Pablo, cuando alguien habla de Evodia y Síntique y las menciona, lo primero que van a pensar es en el conflicto que había entre ellas. Llámese doctrinal, llámese, qué sé yo, como el conflicto que sea. Quizás el punto ahorita, quizás lo menos, quizás por eso el Señor no lo permitió registrar ahí, porque pues, no vio que fuera eh, de mayor importancia saber el conflicto en sí. Pero lo más importante, iglesia, que para poder que haya estabilidad espiritual, tenemos eh, tiene que haber armonía. Y parte de la armonía es arreglar los conflictos entre nosotros, ceder, dejar el orgullo. Y si yo veo que hay algunos hermanos que están en conflicto, yo tengo que ponerme al frente y decir, venga, yo os ayudo a solucionar esto. Si no estoy equipado, pues entonces pregunto y ayudo para, como dice el apóstol Pablo, dice, yo te ruego que las que ayudes. Y si a usted se acercan a ayudarlo, hermano, deje el orgullo, quítese los guantes, que no lo ciegue el conflicto y déjese ayudar. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, sugerencias. Señora, pregunte. Hebreos 12:15, lo leo rápidamente, aquí está.
Pero dice aquí, mirad bien. Bueno, dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano, la amargura es peligrosa. Y la amargura simplemente es una herida que no fue sanada, que no fue tratada. La dejaron allí, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Cuando se dan cuenta, la cosa está complicada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Vamos a orar en esta noche, terminar con una oración. Y mientras oramos, yo quiero invitarle a que allí donde usted está, pues usted pueda meditar y pensar por un momento. Si quizás usted está pasando por alguna situación con algún hermano en la congregación. O puede ser un compañero en su trabajo. Él no es cristiano, pastor, él no es cristiano y no importa. Con mayores veras, si usted es cristiano, conocedor de la palabra, a usted se le requiere más. Debe dar el brazo a torcer, dejar el orgullo a un lado. ¿Sabe? Recordé algo que me pasó a mí cuando estaba más joven. Nosotros jugábamos fútbol en la calle, como en nuestros países, y un día le pegamos un balonazo a una señora o a la puerta, y ella salió y dijo, tenían que ser estos negros, no sé qué cosa, me dijo. Y yo en- me molesté y le contesté igual de vulgar, aunque no había sido enseñado así, pero le contesté vulgarmente a la señora. Pues todo quedó ahí. Pero ella siempre que pasaba, tenía que pasar por aquí porque nosotros vivíamos aquí, ella vivía allá, siempre que pasaba, siempre nos pasaba, hola morochitos, nos decía, hola morochitos, nos decía a nosotros. Le decíamos, hola doña Marta, ¿cómo está? Esa señora se llama Marta, creo yo. Pero de ese día cuando empezó a pasar eso, cuando iba a pasar donde estábamos nosotros, apenas hacía así y pasaba, no nos volvía a saludar. Si estábamos todos los muchachos, ella siempre nos saludaba a todos nombre por nombre. Ese día, de ese día en adelante empezó a pasar y los saludaba a todos, menos a mí y a mis hermanos, a mi otro hermano. Y así pasó la cosa hasta que un día, pues en la congregación, eh, compartieron el tema y el Señor habló a mi corazón y me dijo que yo tenía que solucionar ese problema. Cuando salí de la congregación, salí y fui a la casa de ella. Le toqué. Cuando ella me vio y abrió la puerta, se espantó al verme a mí ahí. Y yo le dije, doña Marta, quiero pedirle perdón por el incidente que pasó hace tanto tiempo. Yo no le tenía, no le tuve, no debía haberle respondido de la forma que le respondí. Por favor, perdóneme. Usted me ha enseñado a respetar a los adultos y creo que ese día yo a usted la irrespeté. Y le pido por favor que me perdone, doña Marta. A la señora le cambió la cara y me dijo, no, no hay problema, morochito. Me dijo, tranquilo, no hay problema. De ese día en adelante, la señora volvió a hacer lo mismo que era antes con nosotros. Pasaba y ya nos saludaba, ya no me quitaba la cara. Entonces, hermano, aún con aquellos que quizás no conocen de Cristo, si tú conoces de Cristo, tú eres responsable. Y si algo ha pasado y te equivocaste, yo no le dije a ella, es que porque usted me dijo, no, yo simplemente le dije a ella, yo no debía haber respondido así. Entonces, si algo tienes con alguno que no conoce de Jesucristo, es tu responsabilidad. Levantarte y decir, yo tengo que ir a arreglar esa situación. Padre, quizás alguno tú le has traído a la mente mientras estudiamos esto, alguna situación que está pasando con alguien. Espíritu Santo, mi oración es para que tú fortalezcas a cada creyente. Y yo sé que dar ese paso cuesta, pero sabemos que si estamos contigo tenemos esa capacidad dada por tu Espíritu para dar ese paso. Yo oro para que tú
dirijas a cada uno de mis hermanos y que le abra la oportunidad, Señor, para arreglar ese problema. Señor, si es con alguien que no te conoce, Padre, que pueda ser un instrumento para poder aún compartir la fe con esa persona. Señor, si son entre hermanos aquí, yo te pido que tú intervengas, oh Dios. Padre, porque quizás no importa lo que haya pasado. Señor, si te conocemos a ti, si hablamos de un Dios que nos ha perdonado, nos ha cambiado, nuestra actitud tiene que ser diferente. Señor, si hay hermanos que quizás no se hablan, hermanos que se ven en las tiendas y se dan la espalda, en los restaurantes y se esconden, se dan la espalda, no se saludan. Señor, o hermanos que hablan de otros hermanos afuera con otros que no te conocen. No, yo te pido, Espíritu Santo, que tú intervengas de manera especial. Que seas tú trabajando en cada corazón. Señor, y que verdaderamente tu palabra pueda tocarnos y entender, Señor, que la forma bíblica, Señor, es arreglar el problema. Si no somos llamados a quebrantar la paz, que no somos llamados a falsificar la paz y hacer pensar como si nada estuviera pasando. Somos llamados, oh Dios, Padre, a que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Somos llamados, oh Dios, a marcar la diferencia, a ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Señor, gracias. Y te pido que tú hagas la obra en esta noche en tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.